Dios te bendiga, qué bueno que estamos otra vez por acá, igual desde casita, compartiendo contigo la palabra del Señor a través de Dando Vida a través de la palabra. Te saluda tu hermana Nelly Valdés y mi esposo Melvin Jose le saluda. Qué bendición poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Cada vez que tenemos la oportunidad de compartir la palabra, sentimos la presencia, la confirmación del Espíritu Santo que está en nosotros, que está en usted, que le ha creído, que ha sido confesador, lo ha confesado al Señor como su Salvador. Y si hay alguien que no lo ha aceptado, que pueda recibir una palabra de parte del Espíritu Santo en este momento. Amén. En esta oportunidad vamos a darle continuación al tema de los dones del Espíritu. En la oportunidad pasada hablamos acerca del orden divino y ver cómo el Señor ordena todo para que el hombre esté completo en el ministerio. Le da un propósito, le da un don ministerial y le asigna dones para que pueda trabajar. Vimos cómo hay dones de servicio también, que el Señor lo asigna para que la iglesia esté completa en su trabajo, así como el cuerpo. Funcionan todas sus partes unidas en un mismo sentido y propósito. Así mismo son los dones del Espíritu. Cada parte del cuerpo tiene un propósito, tiene una asignación, pero no funcionan individualmente, sino que funcionan unidas con un mismo objetivo. Así son los dones del Espíritu. El Señor capacita a su iglesia de manera que la iglesia pueda ser funcional en todas sus áreas y que ninguna de las áreas del cuerpo de Cristo estén desprotegidas, sino que todas estén cubiertas a través del servicio que ofrecemos al Señor. Otro punto que dejamos claro es que los dones del Espíritu son del Espíritu. Una cosa es la habilidad humana y otra cosa son los dones del Espíritu. Los dones tienen una función, vienen del Espíritu y funcionan a través de él. No debemos dejarnos confundir por las habilidades humanas que muchas veces manipulan las emociones, manipulan la mente, conectan con lo humano y hacen que el pueblo se alborote, pero al final no hay un resultado porque se manipuló la mente, pero no se habló al Espíritu, ni bajo la guianza del Santo Espíritu de Dios. En esta oportunidad vamos a seguir con la división de los dones del Espíritu. Vamos a ver 4 divisiones de los dones del Espíritu y en qué consisten cada uno de ellos. La primera que tenemos son los dones de revelación o palabra para conocer. Estos dones, a través de estos dones, el Espíritu nos da ese poder para conocer. ¿Pero conocer qué? Tenemos aquí el don de palabra de ciencia, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritu. Nosotros podemos encontrar todo esto en 1 Corintios 12, sus versículos 7 en adelante. Ahí nos hablan de estos primeros 9 dones que vamos a estar compartiendo en esta oportunidad. Vamos a ver qué es el don de palabra de ciencias. ¿Qué tú entiendes por ese don? Amén. Don de palabra de ciencia. Bueno, yo entiendo que es un don al hablar de parte de Dios de una manera sobrenatural, que podemos ir al pasado y poder decirle a la persona de algo que hizo, de algo que aconteció, y eso se avanza de la ciencia. Y también cuando ya vamos a hablar algo en forma de una profecía hacia el futuro, mayormente la profecía entendemos que es algo que es para el futuro. Y el don de palabra de sabiduría es algo que te lleva al pasado de una persona, de ciencia, que te lleva al pasado de una persona. Y Dios te revela cosas por medio de ella. Es un don muy especial de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, que le ha otorgado a la iglesia. Y es la confirmación de que Dios es real y de que Él te conoce, conoce tu pasado, conoce tu presente y tu futuro. Es así. En un pasaje bíblico en el que podemos encontrar cómo funciona el don de ciencia, está en Hechos 5, cuando se encuentra Pedro con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran una pareja, brevemente, una pareja que vendieron una heredad, pero vendieron esa heredad a un precio más alto. Pero los dos se pusieron de acuerdo para decir lo que lo vendieron a un precio más bajo. Estas dos personas tenían un problema, ellos querían la aprobación de los hombres. Todos en ese momento estaban vendiendo sus heredades y ellos querían la aprobación humana. Así que también queriendo hacer lo mismo y aparentar, vivir como esa apariencia de que ellos también estaban vendiendo su heredad y la estaban poniendo a los pies del Señor, se pusieron de acuerdo
Pero cuando ellos llegaron de Pedro, ya Pedro había sido informado por el Espíritu Santo de lo que había pasado. O sea, ya ellos de forma pasada se pusieron de acuerdo en algo. Cuando llegaron donde Pedro, llegó primero el esposo y le dijo, Ananías, él lo presentó, vendiste en tanto, le dijo, sí, la vendí en tanto, muy contento, porque él entiende que está logrando su objetivo. ¿Qué pasa en esta oportunidad? Pedro le dice, ¿por qué tú te pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu Santo? Debemos de entender que cuando pecamos en contra de Dios, pecamos en contra del Espíritu Santo, lo estamos agrediendo a Él. Debemos de estar muy seguros de qué estamos haciendo, porque de todo vamos a dar cuenta. Ananías en ese momento expiró y murió. ¿Por qué? Porque tentó al Espíritu Santo al tratar de mentirle al hombre de Dios. Pero su esposa luego llega y le dice, dime en tanto, sí en tanto, muerta también. Ahí se manifiesta el don de ciencia. El don de ciencia nos revela el pasado. Es esa oportunidad donde Dios, a través de su Espíritu Santo, nos muestra lo que pasó anteriormente. Hay personas que fueron atadas por situaciones en su niñez, por abusos, maltratos, pactos de brujería, pactos de hechicería, y están ahí en la iglesia y nadie sabe lo que está pasando, pero necesitan la administración, el rompimiento para ser completamente libre en Cristo, como dice su palabra. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues lo revela a través del don de ciencia, para que esa persona pueda recibir una liberación completa, y por diferentes funciones más que son necesarias. El don de ciencia es el don a través del cual el Espíritu Santo revela lo que ya pasó. Amén. Me impacta esto al leer, al poder memorizar esta historia. Me impacta que también aconteció con el profeta Eliseo. Eliseo y también. Cuando Giesi fue y recibió todas las prendas, y cuando fue delante del profeta dijo, no, mintió, dijo que... Y me está llamando la atención esto, que al mentir, cómo el Espíritu revela, desenmascara, le quita la careta a las personas que mienten, y cómo Dios el castigo le da a cada uno de ellos por mentir. Sin embargo, mira que a Giesi le vino una lepra, y a Ananías y Zafira murieron al instante. Y yo estaba analizando, por si ellos se pusieron de acuerdo para mentir, ¿por qué uno fue primero y el otro después, el otro siguió? ¿Por qué no fueron juntos? Sí, vendimos en tanto la heredad. Y lo que estaban haciendo, no lo estaban haciendo de corazón. Y es lamentable, porque hoy en día vemos muchos hombres de Dios mintiéndole a otro hombre de Dios, mintiéndole a su pastor, mintiéndole, hablando cosas sabiendo que son mentiras. Y yo sé que Dios le revela a los hombres de Dios. Lo que pasa es que la gente se queda en silencio, dice, sí, mi hijo, está bien, no hay problema, no, pero sabe que Dios que está mintiendo. Igual forma en el altar. O sea, hay personas que en el altar agarran y se paran a predicar. Y se paran a predicar en pecado y en mentira. Y se ponen a inventar testimonios que no son ciertos y comienzan a predicar y a burlarse de la inteligencia de la iglesia y a burlarse de la capacidad espiritual que tiene un pueblo. Wow. Y van con mentiras a predicar. Siempre salen de que yo fui por allí, fui por aquí, allí pasó esto, allí pasó aquello, y tú te quedas como, wow, aquí vamos a comer delicioso. Y sin embargo te das cuenta que todo es mentira. Así es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza a manifestar. Señores, el Espíritu Santo da testimonio de lo que son suyos, y eso lo vamos a ver en el don de discernimiento. Vamos a pasar de una vez al don de discernimiento de espíritu. ¿Por qué es importante el don de discernimiento? Porque ese don nos ayuda a recibir el testimonio del Espíritu Santo de quien habla. El Espíritu Santo ahora mismo te puede decir, si nosotros que te estamos dando este estudio, te estamos hablando una mentira o te estamos hablando una realidad por la palabra. Así es. Porque él lo dice, Juan dice, prueben los espíritus, pruébenlo. Entonces, el don de discernimiento de espíritu te ayuda a saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Así como el don de ciencia te revela el pasado, el don de discernimiento de espíritu te ayuda a discernir lo que viene y no viene de Dios. Porque muchas veces somos confundidos y somos fácilmente seducidos porque no estamos caminando con las armas espirituales que el Señor nos entregó a través del Espíritu Santo. El don de discernimiento te ayuda a discernir. Pero no solamente eso, te ayuda a discernir el mundo espiritual. Tú puedes discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Si hay visitaciones que no son de Dios, puedes discernirlas. Si hay una visitación de Dios, puedes discernirla. Es poderoso esto, porque el que tiene el Espíritu de Dios, nadie lo engaña. No lo engaña. Es para que usted entiende que Él le dijo, usted no mintieron. Vuelvo para atrás y hablo de esto de nuevo porque me llamó la atención esto. Él le dijo, usted no mintieron, fue al Espíritu que usted está mintiendo.
Cuando tú vas queriendo engañar a un hombre de Dios, tú no estás tratando de engañar a ese hombre, estás tratando de engañar lo que ese hombre porta. Tú engañas a un hombre de Dios si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahí y si Dios lo permite. Amén. Mira, una forma de engañar a un hombre de Dios, que el hombre de Dios actúe de forma precipitada. Por ejemplo, Josué. Josué es un hombre de Dios, con evidencias de ser un hombre de Dios. Pero cuando llegaron los gabaonitas, lo engañaron. ¿Por qué? ¿Cuál fue el secreto de los gabaonitas para engañar a José? ¿Que eran demasiado inteligentes? No, porque él no consultó a Dios. La palabra dice, y José hizo pacto sin consultar a Dios. Fácilmente. O sea, no consultó a Dios. Y cuando actuó con sus sentimientos, dejó que sus emociones lo dominaran. Y cuando actuó con sus emociones, fue fácilmente burlado por los gabaonitas. Y aunque lo maldijo y lo puso a ser trabajadores de la casa de Dios, lo engañaron. Así es. Entonces, la palabra me habla de discernimiento de espíritus. Tú puedes discernir lo que viene y lo que no viene de Dios. Tú puedes discernir cuando un espíritu no opera en Dios. Cuando una persona está operando en espíritu de error, cuando está operando en espíritu de mentira, cuando está operando en espíritu de engaño, porque a través de este don, y te lo da el Espíritu Santo. Es poderoso. Y si tú pídeselo a Dios, dile, Señor, dame don de discernimiento de espíritu. Ay, Dios mío. Quiero decir algo y testificar algo que me aconteció. Alguien me puso la mano en el hombro. Inmediatamente ese alguien me puso la mano en el hombro. Yo sentí un peso, sentí algo extraño. Sentí que había algo como que no era de Dios. Y el espíritu mío chocó con ese espíritu de esa persona. Y hasta que más adelante pude ver, el Señor pudo darme a entender qué es lo que poseía esa persona, que el espíritu de muerte estaba en esa persona, y la intención que estaba en esa persona lo atormentaba. Entonces es algo poderoso, porque el Señor no hace, cuando tú chocas con algo, en tu espíritu choca con algo, dices, no, pero ese espíritu que tiene esa persona no es de Dios, porque no puede chocar con el espíritu mío. Si somos de Dios, no, el Espíritu Santo no se va a contradecir, ni va, como dijo Jesús, un reino dividido no permanecerá entre sí. Cuando Jesús echaba fuera los demonios, decían, no, él lo echa por Belcebú, príncipe de los demonios. Y él dice, un reino dividido no puede permanecer entre sí. O sea, tenemos que estar unidos, ser uno con el Espíritu Santo. Cuando tú eres uno con el Espíritu Santo, tú te das todas las cosas, te das cuenta cuando hay algo mal en una persona. Tú disciernes hasta el pensamiento negativo de esa persona, hasta la intención de esa persona, porque el Espíritu Santo conoce y Él revela, Él trae la revelación de que posee esa persona. Es algo totalmente poderoso. Y también quiero que estos dones también operaban en la antigüedad, de una manera quizá no muy abierta, pero sí operaban en la antigüedad. Claro. Poderoso. Eliseo estaba en su casa y el rey estaba en su recámara, en la recámara más secreta, planeando males contra Israel. Y Dios se lo reveló a Eliseo. ¿Por qué? Porque es que el Señor revela, el Señor habla. El don de discernimiento de espíritu está ahí para la iglesia. El don de ciencia está ahí para la iglesia. También está el don de palabra de sabiduría, que son los dones de poder para conocer. El don de palabra de sabiduría no es la sabiduría común que conocemos. Sabemos que está la sabiduría humana, que dice la Biblia, que es animal, terrenal y diabólica. Está la sabiduría pura como tal, que es esa capacidad que tú tienes para poder tomar decisiones y poder aplicar buenas decisiones ante diferentes situaciones que se te presenten. Puedes actuar con sabiduría. Salomón le pidió a Dios sabiduría, le dijo, dame sabiduría para entrar y salir de este pueblo. ¿Qué le estaba diciendo? Dame sabiduría para poder gobernar. Wow. Entonces esa es la sabiduría que nosotros manejamos a nivel humano, esa sabiduría que me puede ayudar a aconsejar, a orientar a una persona, a enseñar a una persona, a guiarlo. Ahora, cuando yo hablo del don de palabra de sabiduría, estoy hablando de algo más amplio. ¿Por qué? Porque el don de palabra de sabiduría me abre el entendimiento para la palabra de Dios. Me permite conocer, entender, comprender la palabra del Señor. Se me abre la palabra del Señor de una forma más amplia. Puedo conocer más detalles de la palabra del Señor. Cuando leo la Biblia, no solamente comienzo a leer letras, sino que esas letras se vuelven vida. Y yo comienzo a leerla de una forma diferente. Cuando estoy enseñando la palabra con el don de palabra de sabiduría que he recibido, que tú puedes recibir, ¿qué pasa contigo? Tú vas a sentir cómo la palabra se te conecta una con la otra, se te une y tú puedes exponer más claramente el mensaje y es comprensible. Por eso estoy en contra, y lo digo abiertamente, de que un predicador diga, ustedes no van a entender lo que le voy a decir, cállese. Y me excusa, cállese.
Si su fin no es que la gente comprenda el mensaje de la palabra, ¿para qué lo va a explicar? Claro, vienen O sea, no tiene sentido que tú te pares a que la gente te escuche una hora predicando para que al final no entiendan. No entiende el mensaje. Que trata de que voy entienda. a predicar, pero ustedes no van a entender lo que les voy a decir. Cállese, mi hermano. Y vaya y póngase ahora de nuevo. Y vuelve y elabora el mensaje. Si usted tiene que escribirlo, escríbalo. Porque el fin del mensaje es que la gente te entienda. Y por eso el Espíritu Santo te da don de palabra de sabiduría. Para que tú puedas comprender la palabra y puedas explicarla correctamente. Y las personas puedan ser ganadas por la explicación de la palabra del Señor. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si tú no estás predicando para que la gente te entienda, pues cállate. Y me excusa, cállate. Puede ser, y se puede presentar el caso, que hay una palabra muy fuerte y que la persona quizás sean todavía niños espirituales y sea una palabra muy fuerte para comprenderla. Pero tu trabajo como predicador es poder dosificarla de una manera que las personas puedan comprenderla. Entonces no tiene sentido que tú estés predicando para que al final la gente no te entienda. No tiene sentido. Entonces yo estoy predicando un tema, bueno, estoy hablando de la cruz. Pero estoy dando un detalle de la cruz un poco pesado, pero estoy delante de amigos. Tú tienes que conocer tu público. ¿Delante de quién tú estás hablando? Tú estás hablando de amigos y vas a hablar de la cruz de Cristo delante de amigos. Háblalo para que el público que no conoce a Cristo lo conozca y sepa lo que tú estás diciendo. Y tienes que saber algo. Tú no sabes si en ese público hay personas descarriadas y puede haber hasta un teólogo descarriado ahí escuchándote. Entonces tienes que predicar la palabra con respeto, con reverencia, y decirle: Señor, por medio del don de palabra de sabiduría, dámelo, lo quiero explicar tu palabra y que los demás puedan entender el mensaje de tu palabra. Entonces, Pablo era un hombre que se movía bajo una palabra de sabiduría increíble. Explicaba, describía misterios que la iglesia no comprendía, lo descifraba. Preguntas que las personas se hacían acerca de cuestiones de la fe, escribía una carta y les explicaba lo que significaba eso. ¿Por qué? Porque el Señor le dio la palabra de sabiduría para que pueda exponer y explicar la palabra del Señor. Porque al final el propósito del mensaje es dar la buena nueva de salvación. Que la gente entienda lo que tú estás explicando para salvación de su vida, para restauración, para fortaleza, para corrección, para lo que sea que el Señor le envíe. El propósito es que la palabra de Dios sea comprendida. Es así. El propósito del mensaje es que las personas reciban lo que Dios quiere transmitirle. De tal forma que Dios busca la manera de hablarnos a nosotros para que entendamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y Dios puede manifestarse y puede revelarse diferente. Y por eso es que a veces uno va de menos a más. Según vamos acercándonos a Dios, va más conocimiento de Él. Y vamos adquiriendo más palabras para poder interpretarle y poder hacerlo a otros. No podemos querer predicar sin que la persona no entienda. Entonces de nada nos sirvió durar una hora predicando y que nadie no entendía. Aunque sea alguien, tiene que entender. El mensaje tiene que ser tratado para que la gente lo entienda, lo que Dios le quiere decir. Si Dios le mandó un mensaje a Nínive, como hizo con Jonás, Jonás no tenía que ir, no, que tal cosa. Jonás fue directo: dentro de 40 días Nínive será destruido. Entonces Nínive fue entendido que tenía que arrepentirse. Él no fue, le dijo: mira, arrepiéntanse para que Cristo tenga misericordia, Dios tenga misericordia. No, le dijo: dentro de 40 días será destruido. Y quizá el mensaje directamente que Dios quería transmitir a Nínive es que dejara su pecado, que se arrepintieran de su mal. Pero como sabemos cómo andaba Jonás, que quizás no le importaba ese pueblo, lo que él ni quería ir, ya tú sabes, porque él sabía que Dios era misericordioso. Él conocía a Dios, conocía que si él llevaba el mensaje, el pueblo se iba a arrepentir y Dios se iba a arrepentir del mal que iba a mandar a Nínive. Entonces nuestro objetivo es que la persona reciba el mensaje. Nuestro objetivo es que usted reciba el mensaje de estos que lo estamos estudiando, de los dones del Espíritu, que usted se lleve algo, que usted tenga la curiosidad de buscar el conocimiento. Yo siento la presencia de Dios y la confirmación de Dios, de que alguien Dios le va a hablar a través de
de esta enseñanza y va a descubrir sus dones y va a descubrir para qué Dios lo llamó y va a ser operativo en lo que Dios le llamó. No podemos decir que tenemos todo. A veces cuando no tenía el conocimiento de lo que yo portaba, yo buscaba, digo, wow, ¿qué es esto? ¿Para qué soy funcional? ¿En qué don tengo? Y cuando descubrí cuál es el mío, entonces yo tengo que especificarme en esto, ser bueno en eso y luego para seguir recibiendo más de parte de Dios. El problema es cuando queremos recibir todo de un golpe y no dominamos uno, se nos puede hacer más difícil. Es así. Entonces, en esta oportunidad hablamos de la primera división de los dones, que se encuentra en 1 Corintios 12, del 7 al 10. Entonces, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría y don de discernimientos de espíritu. Estos son los dones de palabra para conocer. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ver en una próxima oportunidad y vamos a conocer el siguiente renglón de división de los dones del Espíritu.